Axel, bueno, obviamente discrepar en esta última de tus apreciaciones en el sentido que tildar al gobierno de la presidenta Bachelet de populista cuando lo que está tratando de hacer es tratar de, hace un rato atrás tú lo decías, si estamos incorporados como un país en la OCDE a nivel mundial, tenemos que salvar los muebles primero. Y nosotros en Chile no estamos salvando los muebles cuando somos el país que integra la OCDE, que tiene los mayores niveles de desigualdad en el mundo y en este grupo de países privilegiados que está ahí en la OCDE. Es evidente que aquí el modelo neoliberal, el modelo económico fue fracturando la sociedad chilena. Hoy día la concentración de la riqueza es realmente vergonzosa y no porque en un país no podamos ni aceptemos a aquellos que generan sus propias riquezas, pero que el 93% de la riqueza de Chile esté concentrada en unos pocos. Me parece que es una situación que hoy día un país como el nuestro tiene que ir modificando. Y una de las formas de modificar es establecer un Estado más bien de derechos sociales, donde se le garantice a la gente los derechos mínimos de educación, de salud. ¿Es posible que en un Estado como el nuestro, en un país que se incorpora a estos estándares internacionales, aquí las empresas o las instituciones que administran la salud privada estén generando estas utilidades realmente asombrosas semestre a semestre y las personas sigan viendo que es un sistema injusto, donde tú llegas a viejo a los 65 años, la ISAPRE te expulsa, donde el sistema de salud pública está totalmente atomizado? A ver, yo quiero partir con una reflexión. Primero, si estamos en la OCDE, es gracias al sistema económico de Estado subsidiario que hemos tenido que nos ha permitido enriquecernos, si no, no estaríamos. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que usted dice, que es algo que se repite mucho, ¿no es cierto?, no tiene ningún respaldo en la evidencia empírica. Si no hay ricos en Chile que concentran la mayor parte de la lo que quiero riqueza. decir, no es verdad que la desigualdad sea hoy día en Chile mayor que lo que era antes de este sistema económico. Hay estimaciones para el índice Gini que van desde 1870 hasta la época actual, durante todo el siglo XX, sí, donde no hubo nada de sistema liberal. Pero el índice Gini era totalmente distinto en el tiempo de la década de los 60. No, es el mismo índice, es el mismo índice. En la década de los 60 había un... A ver, es el mismo, voy a terminar la intervención, es el mismo índice aplicado durante todo el siglo XX, los índices de desigualdad eran muy parecidos hoy día, incluso mayores. Ahora, la desigualdad intergeneracional, es decir, comparamos la generación de nuestros abuelos, padres, nosotros, en fin, nunca ha sido más baja en la historia de Chile que hoy. Y esto lo prueban los estudios del profesor Claudio Zapelli de la Universidad Católica, que recopiló datos por 10 años. Nunca ha habido menos desigualdad entre generaciones que hoy. El índice Gini además ha ido cayendo en la última década en Chile. En tercer lugar, si usted mide el índice Gini riqueza, que a lo que usted se refería, concentración, no ingresos, sino riqueza, resulta que Credit Suisse tiene un estudio sobre esto. Chile tiene niveles muy parecidos de distribución de riqueza a Dinamarca y países nórdicos. Pero Axel... Así que si uno va a los datos, y voy a terminar con un solo punto, lo que no quiere decir que, a ver, que no tengamos problemas que hay que resolver. Ojo, yo lo que estoy diciendo es la evidencia empírica. El estudio económico serio respalda esas afirmaciones, sí o no. Los estudios disponibles no la respaldan. El último punto es que incluso si estuviéramos de acuerdo que el Estado tiene que crecer, la evidencia lo que dice, hay un estudio muy importante hecho por profesores de Harvard y el MIT en Estados Unidos, donde estudiaron muchos países del mundo, es que haciendo crecer el Estado no necesariamente disminuye la desigualdad, muchas veces aumenta la desigualdad, y la razón es la siguiente. Los mecanismos fiscales de redistribución, los impuestos y todo lo que hacen es crear más desempleo, menos oportunidades, bajan los ingresos porque hay menos inversión, que es lo que está pasando ahora con la reforma tributaria. Eso aumenta la desigualdad, y por otro lado, cuando el gobierno redistribuye ese dinero, se lo llevan los grupos de interés que lo capturan, ¿no es cierto?, en su beneficio, con lo cual se aventajan a aquellos que ya están más aventajados y no los que lo necesitan. En ese orden de idea, ¿cómo le explicamos a un caballero, a un hombre y mujer que camina por las calles de esta ciudad, que recibe una pensión de 250.000 pesos al mes? Y con eso, no, pero déjame terminar, 250.000 pesos al mes. ¿Cómo le explicamos que la evidencia empírica demuestra que este no es un país desigual cuando lo vivimos todos los días? Primero, hablemos de la... Cuando no puede acceder a un sistema de salud
de calidad, cuando tiene que endeudarse para comer, endeudarse para vestir, endeudarse para educar a sus hijos, endeudarse para comprar una casa. Pero déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted cree que el Estado le va a dar una educación de calidad? Yo creo que sí. El Estado debe garantizar derechos mínimos a la población. No, pero la pregunta no es esa. El Estado puede escribir lo que quiera en cualquier pedazo de papel. La pregunta es si usted cree que la plata que se gasta el Estado, que si usted la divide por cada pobre que hay en este país, personas necesitadas, le alcanzaría para triplicar su ingreso mensual, pero se la come la gran burocracia que maneja el Estado, ¿no es cierto? En buena medida. No se olvide que la mitad de la recaudación de la reforma tributaria este año se va a ir a pagar sueldos de funcionarios que contrató el gobierno. Sí, o sea, no le llega a la gente. Eso es banalizar la discusión. No es banalizarla, este es el punto de fondo. Porque si tú me dices que la única forma que tenemos de distribuirle la riqueza a los pobres es achicando el Estado. No, lo que pasa es que la gente... Una cosa es cuál es la verdad. ¿Es verdad que Chile es el país más desigual en su historia producto de este modelo económico? No es cierto. Sí, es cierto. Muéstreme los estudios, yo tengo toda la evidencia citada en mi último libro. La desigualdad no es verdad. Está en la retórica de la gente. No es verdad. Es una construcción hasta cierto punto de un discurso que se ha dado, pero los datos no permiten concluir eso. Los datos no. Los pobres en Chile no. son un dato, no son la parte de la realidad. Empírica son parte de la realidad, pero eran un 50% el año 90 y hoy día son menos de un 10% medio de la misma manera. ¿Ah? Entonces la pobreza ha caído, o dice que, o usted me dice que no ha caído. Bueno, pero si la pobreza ha caído, entonces la desigualdad ha disminuido. No, es que estás mezclando, tú no puedes mezclar disminución de pobreza. Pero ¿cómo hacemos para ayudar a la gente que lo necesita? Esa es mi pregunta. Esa es la pregunta de fondo. ¿Cómo ayudamos a la gente que más lo necesita? Yo te y la quiero respuesta es, hay dos alternativas. El modelo estatista, donde todo se garantiza, como es en Argentina, como es en Brasil, donde el Estado es el doble, el triple, o más de lo que es en Chile, ¿no es cierto? Que tiene mucho peores indicadores que nosotros, porque Chile tiene los indicadores de desarrollo humano más altos de América Latina. Ojo con eso. A pesar de tener un Estado mucho más chico y tener los índices de libertad económica más grandes de América Latina, incluso gracias a eso. Entonces la pregunta es, ¿lo hacemos con un Estado gigante que se traga muchos recursos, donde no hay inversión, donde no hay empleo, donde no hay crecimiento económico, que es lo que está pasando con este gobierno, donde la gente no encuentra pega, entonces tiene que ir a mendigarle al Estado que le dé algo, o lo hacemos con un país en que se ayuda a los que más lo necesitan, de manera generosa? No tengo ningún problema con eso, al revés, lo apoyo y lo promuevo. Pero tenemos una economía que es vibrante, que es pujante, que crea empleo, que incrementa los ingresos, donde la gente quiere venir a invertir para que todos tengan un mejor futuro. Yo creo que es la segunda opción. Eso puede ser posible, pero yo te quiero llevar al debate de las funciones elementales que debe tener un Estado. Para empezar, proteger a la gente de la delincuencia, que es lo que no está cumpliendo. Pero déjame terminar para mi idea. ¿Por qué un Estado debe desentenderse de la salud pública? ¿Por qué un Estado debe desentenderse de una educación de calidad? ¿Por qué el Estado debe desentenderse de otorgar pensiones dignas? Pero si ahora se está desentendiendo de eso. No se está desentendiendo porque ha habido un constante, y eso están en las actas en el Congreso, freno de parte de los congresistas, de parte de los legisladores, particularmente la Alianza por Chile, que frenan, por ejemplo, una gran reforma al sistema AFP. El sistema AFP hoy día está matando, y virtualmente lo digo, matando a miles de chilenos. ¿Cuál es la evidencia que usted me dice? A ver, pero las pensiones... A ver, yo estoy de acuerdo con usted en una cosa. Yo quiero que todo el mundo tenga la mejor calidad de vida posible. Si nosotros queremos lo mismo. Si lo único que usted me está diciendo es que si hacemos que el Estado, es decir, los políticos controlen todo, los mismos políticos que la gente tiene en el suelo en las encuestas y que están envueltos en escándalos de corrupción. No. Pero se hagan cargo de la salud, de la educación, de todo eso, como es en Argentina. El Estado, no los políticos. El Estado se haga cargo. ¿Pero quién es el Estado? Pero el Estado está consagrado en la Constitución, Axel. No, pero ¿quién es? ¿Quién es? ¿Es una cosa que flota en la estratosfera como un dios así y que está velando por el bien de todos nosotros? ¿Son personas de carne y hueso? Pero lógico, son personas. Ah, ya, pues. Y los políticos son... ¿Quién quiere que lo haga? Pero entonces identifiquemos a los políticos. Los empresarios. No, pero lo que quiero decir es que hay una visión media religiosa del Estado. No, si el Estado... Pero siempre van a ser personas. Obvio, ese es el punto. Y como son personas y son políticos y son funcionarios públicos, hay que ver cómo funcionan con los incentivos que tienen puestos. Y funcionan bien. Alguien puede creer que el Estado no es una fuente de privilegio, alguien cree que Codelco funciona bien, que el Transantiago es un éxito, que se genera 700 millones de dólares en pérdida. ¿Cuánta salud podríamos entregar con 700 millones de dólares al año en pérdida del Transantiago? Axel, si ese fuera, ferrocarriles del Estado. Y así Axel, si ese fuera el sentido que se le da a un Estado hoy día... Pero usted misma me reconoce que el Estado no funciona, entonces ¿por qué cree en el Estado? Yo creo en el Estado, porque si no creyera en el Estado, hoy día los magallánicos tendríamos una cuenta del gas, por ejemplo, 3 veces el valor que nos llega. De acuerdo, y eso lo financian otras partes que son del sector privado, que pagan los impuestos para que ustedes paguen menos gas. Fíjate de que aquí se explota, se descubrió
y se explota el petróleo y el gas natural. Tenemos fuentes. Y porque de tiene un energía. monopolio del Estado No. sobre eso, es que no hay exploración privada. Si Hoy tuviera día los exploración privada, además que encuentra magallánicos, mucho más me petróleo gustaría que hay. tú vivieras aquí un invierno a ver si puedes sobrevivir sin gas. Y te puedo asegurar Pero que si no eso lo yo no vas le a estoy hacer. discutiendo, pero es que el Estado aquí está. ¿pero de dónde salen los presente. recursos del Estado? Esa es mi pregunta. ¿De dónde salen? ¿De dónde? De los ingresos de todos, pues. ¿De sin los lugar a privados o dudas. no? ¿Sí o Entre no? otros. No, Entre pero otros. de los privados fundamentalmente o no. Si usted analiza la recaudación tributaria, ¿cuáles son los dos impuestos que más generan El IVA. para el Estado? El IVA y el impuesto a la renta. ¿Y el IVA quién lo paga? El consumidor Perfecto. final. Perfecto. Los privados, ¿no es cierto? Que todos somos consumidores finales al final, ¿no es cierto? Bueno, El el IVA lo IVA y paga el el impuesto a la consumidor. renta, ¿ya? O sea, el sector privado es el que financia al Estado. El Estado no le puede dar nada a usted que no haya sacado al sector privado antes, ¿de acuerdo? Entonces, si el sector privado está afectado y no produce la riqueza suficiente, porque le tienen una carga encima y una mochila que no se la puede, el mismo Estado va a recaudar menos. Si usted el día de mañana cobra 100% de impuestos, ¿cuánta gente cree que va a pagar impuestos? Nadie. Entonces, tiene que tener niveles razonables de impuestos, niveles razonables de regulación, para que la gente tenga el incentivo de trabajar, de Así invertir, de es, producir pero riqueza y el Estado pueda recaudar. Pero lo que se busca Si es no, que arruina, mata a la gallina de los huevos de oro. Lo importante es que aquí en el país y en general nos organicemos de tal manera que el que genera mayor riqueza a costa de este país también tenga No es el a mismo... costas, es favoreciendo al país. ¿A usted Bueno, le ya parece? Si favoreciendo. fuera a costas, echemos a toda la gente entonces que tiene Quizás empresas en Chile. Sí, te estaríamos puede mejor. molestar el lenguaje, pero... Es que no es a costa. Yo lo que te estoy diciendo, Le hace Axel, bien a la gente que haya gente que crea pero empresas. sin lugar a dudas, los empresarios ya. son necesarios, la empresa bueno, privada eso está también bueno, es ya, necesaria. de sí, acuerdo. Eso me gusta que lo reconozcamos. Sí, sí. sí, pero para usted los políticos no son necesarios. No, los políticos son un mal necesario, claramente, los necesitamos. Pero es que ese es un lenguaje inaceptable. Eso lo decía Thomas Paine, el famoso filósofo, y lo decía de manera un poco irónica. Obviamente los necesitamos para representarnos, pero necesitamos 200.000 políticos o necesitamos el número justo de políticos. Necesitamos que tengan... yo creo que necesitamos esa es la pregunta. Que no abuse. Ya, pero ¿cómo garantiza eso usted? Además de tener una sociedad civil ¿Cómo lo potente y regularía usted activa. eso? Pero es que ese es el punto. En la medida en que el político tiene menos poder, tiene menos inclinación, una, a coludirse con otros intereses, en nuestro perjuicio, incluido intereses económicos, y dos, tiene menos posibilidades de abusar de ese poder. Por eso les limitamos el poder a los políticos. O sea, ¿O si no? le- La Constitución nos garantiza derechos para limitar... Sí, la Constitución para igual derechos fundamentales, ¿no es cierto? protege un sistema, Exacto, porque que nos hoy día tenemos protege quórum. del abuso del gobierno, del derecho a la vida y todo eso, frente al Estado. Pero imagínate fundamentalmente. que deben haber No es pasado- frente a, no sé, al vecino, sino ¿Por que qué frente al tuvo que Estado. pasar 25 años para terminar, por ejemplo, con senadores designados? ¿Por qué No, tuvo pero que esa es otra pasar discusión. 25 años para Pero yo le hago una pregunta a usted. removerlo? ¿Por qué Chile tiene los índices de desarrollo humano más altos de América Latina si hasta hace 30, 40 años atrás era uno de los países más pobres de América Latina? Está bajo el promedio de América Latina. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué es considerado un referente en todo el mundo en desarrollo? ¿Por qué? ¿Por qué lo aceptaron en la misma OCDE? ¿Qué fue? ¿Por qué? A ver. Pero ¿tú A crees ver, que yo no estoy de merece- acuerdo que tenemos que mejorar muchas cosas. A ver, crees no me que- digan que... No estoy diciendo que no hay nada que mejorar. Pero a ver, ¿por qué no nos explicamos primero cómo logramos salir de la mediocridad en la que siempre Pero ¿a estuvimos? costa de qué, Axel? A costa de entregar No, que el estoy Estado hablando de- entregue funciones elementales. Yo te sigo insistiendo. ¿Pero a usted le en parece esto. que Alejandro Foxley era un buen ministro de Hacienda, por ejemplo? supuesto que lo era, Bueno, ¿y pues. qué es lo que dijo Alejandro Foxley supuesto que lo en una era. entrevista hace poco tiempo, no hace poco tiempo, hace varios años atrás en Estados Unidos? Alejandro Foxley dijo lo siguiente. Yo fui el ministro de Hacienda, dijo, del año 90 en adelante. Nosotros reconocimos que se habían instaurado los fundamentos de una economía moderna y de ahí partimos trabajando. Los países maduros, dijo Alejandro Foxley, a quien usted encuentra un buen ministro de Hacienda, dijo, son aquellos que no parten de cero con las cosas, que reconocen lo bueno que se ha hecho, lo profundizan y complementan con aquello que falta y que mejoran, ¿no es cierto?, con lo que hay que mejorar. Y dijo, nosotros introdujimos un componente más social a la economía de mercado que estaba instalada y eso nos permitió salir adelante y nos permitió convertirnos... Pero usted el éxito- Y él le hizo hasta reconocimiento Sí, a Hernán Brügge. de una Entonces, economía moderna es privatizar totalmente. no, privatizar. A ver, las economías que funcionan son las economías donde la gran parte de la actividad es privada. Si nos vamos a Venezuela, si nos vamos a Cuba, si nos vamos a los países donde la economía la controla el Estado, es un fracaso. Ojalá estemos todos de acuerdo en eso, porque si no estamos de acuerdo en eso, ya estamos discutiendo en categorías muy distintas y que no están cercanas a la realidad. ¿Chile hoy día no nosotros podría esas tener tres- las carreteras, por ejemplo, que tiene? No, si no hubiera sido porque Ricardo Lagos, que creo que fue un excelente ministro de Obras Públicas,
permitió la participación de privados con la licitación y todo eso, donde todo el mundo dijo, nunca más un chileno va a andar en carretera, van a ser solo para los ricos. Eso es lo que decían, ¿se acuerdan? Y hoy día tenemos las mejores carreteras que han habido en la historia, gracias a que Ricardo Lagos tuvo la inteligencia. Pero para usted es barato transitar por esas carreteras. Oiga, pero es que barato o caro en relación a qué. Prefiere no tener las carreteras y transitar como transitamos hace 40 años atrás. Pero es que se pone, No. es una dicotomía, O sea, es poner los extremos. Axel, es poner los extremos. yo creo que Ricardo Lagos fue visionario, creo que Alejandro Foxley tenía razón, creo que el Patricio Elwey como presidente de la República, que además cumplió un rol notable en toda la transición, tenía razón al mantener este sistema que nos ha permitido salir adelante. A mí me parece increíble que hoy día queramos echarlo por la borda. O sea, como que si no tiene nada bueno, mira, todo es no malo. es echarlo por la borda, pero es evidente que el modelo neoliberal... Pero si no tenemos un pero sistema déjame de terminar, subsidiario. por favor, déjame terminar la idea, si no... Sí, esto hace un monólogo. adelante. Si No es un nosotros modelo neoliberal, pero bueno. si recibimos un modelo, economía social de mercado, como se sí, le eso. quiera llamar, para mí un modelo neoliberal que se profundizó en tiempos de concertación, Sí. yo asumo esa decisión, se profundizó. Llega un momento en que los efectos que tuvo ese modelo en la población están haciendo crisis. Cuando tienes pensiones miserables, cuando tienes dificultades en el acceso a la salud, en la educación. Por eso yo Pero te mire, comento, sí, yo estoy de pero déjame acuerdo. terminar. Si nosotros somos capaces hoy día de dar vuelta a la página y decir, evidentemente hemos crecido como país, nos hemos desarrollado, han habido muchas cosas buenas, pero hagámonos también cargo de los déficits, de los rezagos. Pero ¿por qué está de perder lo que funciona? O sea, usted me dice, el Estado se hace cargo de las pensiones. Están las pensiones, Pero sin lugar a el dudas. Estado se hace cargo de las pensiones. Ese sistema quebró en Chile, el sistema de reparto al que usted quiere volver está quebrado en toda Europa. El sistema chileno se ha implementado en más de 30 países del mundo, países también desarrollados parcial o totalmente, porque ha sido un éxito. Ahora, si usted me dice, ¿hay pensiones bajas? Por supuesto. Pero tenemos si que resolver el problema, de las por supuesto. pensiones son inferiores Pero a la solución, 300.000 pesos. y veamos, pero ojo. El 70% usted me decía, de las pensiones usted me decía son al bajo principio, 300.000 de acuerdo, pero pesos. ojo, espere, a ver. ¿Pero por qué? Usted sabe que el 70% de los fondos acumulados en las AFP no son aportes de los cotizantes, son la rentabilidad que las AFP han generado para Sí, los claro. cotizantes. Pero Para también- los cotizantes, ojo. O sea, la persona que tiene una pensión baja, y yo estoy de acuerdo, tenemos que hacer todo lo posible para que la gente tenga la mejor pensión posible, pero dentro de lo que es razonable y responsable hacer. No prometamos el paraíso sobre la tierra para que terminemos, ¿no es cierto?, convirtiendo la tierra en un infierno. Bueno, tiene mucho que ver con que este es un país de ingresos medios. Tampoco somos un país, Sí. ¿no es cierto?, como Suecia, Noruega. No podemos prometer fantasías, porque vamos a terminar perjudicando a los que queremos ayudar. Entonces, tiene que ver con eso. No tenemos todavía los niveles de productividad que debiéramos tener, tenemos que trabajar en eso. Tiene que ver con que hay mucho problema con la densidad de cotizaciones, que hay gente que Sí. muchos periodos no cotizó, después volvió a Y muchos cotizar. informales, Y independientes que no exacto. cotizan. Y tiene que ver con una Estamos de cosa que es acuerdo en importante, eso. ¿no es cierto?, que cuando se hizo el sistema, las expectativas de vida eran casi 10 años menos que ahora. Y si usted lo calcula por el algoritmo que paga la rentabilidad, eso le hace una diferencia gigantesca. Nos tenemos que jubilar más tarde porque vivimos mucho más Pero tiempo. es justo que ¿O no? es justo que el retorno sea un 30% de lo que tú ganabas No, cuando estabas que no me activo. entendió bien, no, sí. El retorno es la totalidad Sí, al final. pero ¿no es cierto? hoy día una persona que se jubila recibe Es que por eso un yo tercio. digo, no, lo que pasa Y con es ese que al tercio- final le van a devolver más de lo que cotizó. El punto es que si la expectativa de vida crece y nos jubilamos a la misma edad, lamentablemente la cantidad de años que tenemos que vivir de la pensión es mucho más que antes. Entonces tenemos que buscar un arreglo que pase también por incrementar la edad de jubilación. No podemos seguirnos jubilando a la misma edad que nos jubilamos hace 50 años y estamos viviendo en el siglo XXI 10, 15, 20 años más que antes. No funciona.